Bendiciones. Esta es la clase número 11 del curso Doctrinas Denominacionales. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. En esta clase estaré compartiendo dos prácticas de la Iglesia Católica Romana, que son los santos, la creencia en los santos y en el rosario, como parte de las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Veamos qué son los santos. Dentro del contexto católico, los santos fueron personas que vivieron en el pasado, que mostraron fidelidad a Dios, mostraron devoción a las enseñanzas católicas. Fueron personas que dejaron un legado en cuanto a su fe. Esos son los santos. Y que a través de los años lo llegan a canonizar. Tenemos acá un santo que se llama el San Ramón Nonato de Portela. San Ramón Nonato de Portela, así se llama este santo. Y el día que es conmemorativo este santo es el 31 de agosto. Fue canonizado en el año 1657 después de Cristo. ¿Qué es este santo? Es un santo de las mujeres embarazadas, las parturientas, madres que dan de lactar, de los niños inocentes. Dice, ¿verdad?, que este es un santo de estas mujeres embarazadas. ¿Por qué se le acredita a este santo a las mujeres embarazadas o madres que dan de lactar de los niños inocentes? Porque cuando este hombre nació, vino al mundo por cesárea, cuando su mamá murió en el parto. Este nacimiento, pues, tuvo la experiencia de ser un embarazo riesgoso y su mamá murió. Por eso fue llamado nonatus, ¿verdad? Por el sentido de que pues su madre no vivió cuando él nació. Este hombre llegó a formar parte de los frailes mercedarios. Uno de los cuartos votos de estos frailes, el cuarto voto de este grupo es redimir a los cautivos y servir de rehén en su lugar si es necesario. Se dice que este hombre lo hizo, este cuarto voto lo hizo. Viajó a África y después de predicar, consolar, curar, fortalecer, atender a los cautivos de los piratas berberiscos, sufrió la cárcel. Este hombre sufrió tortura. Se dice que tenía sus labios sellados por 8 meses con un candado para impedirle la predicación. Entonces, ese acto que hizo este hombre le llevó a que siglos después le canonizaran como el santo de las mujeres embarazadas o madres que dan de lactar. Ese acto conllevó a este hombre a que fuese canonizado. El hecho de haber sufrido en la cárcel, padecido tortura, le pusieron candados sellando sus labios para que ella no siguiera predicando. Luego es nombrado, después de haber pasado esta tortura, es nombrado
cardenal de la Iglesia por parte del Papa Gregorio IX, pero pues murió pronto antes de cumplir los 40 años de edad. Luego tenemos este otro santo, se llama San Esteban. ¿Cuál es la característica de este santo? Bueno, este santo se le acredita, su día conmemorativo es el 26 de diciembre. San Esteban fue el primer mártir. Fue uno de los diáconos mencionados en Hechos capítulo 6. Se le acredita, bueno, es un santo de los fabricantes del ataúd, el santo de los diáconos, santo de dolores de cabeza, de los caballos, imagínense hasta en qué se lo acreditan. Fue un santo de las diócesis de Owensboro, Kentucky, y de los masones de piedra. Estas son algunas de las actividades a las cuales se le asigna a este santo. Es interesante porque, bueno, conocemos nosotros la historia de Esteban en Hechos capítulo 6, que fue uno de los seleccionados como de los diáconos y que luego muere, es uno de los primeros mártires de la iglesia del Señor en el primer siglo. Por esa razón, por ese evento, se le da esta acreditación, ¿verdad? Es el santo de los fabricantes del ataúd, es el santo de los diáconos, es el santo de los dolores de cabeza. Probablemente esto es porque San Esteban murió apedreado, santo de los caballos, no sé en qué sentido se utiliza esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia acerca de los santos? Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 52. La palabra de nuestro Dios nos mencionará qué enseña la Biblia acerca de los santos. Mateo 27, 52 dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces la palabra santos se asume que fueron personas que en vida creían en Dios, fueron personas temerosas de Dios, incluso creyentes en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos que cuerpos de santos son personas que temen a Dios. En Hechos capítulo 9 también vemos otro uso que se le da a la palabra santos, versículo 13, Hechos 9:13. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Así que la palabra santos se refiere a personas que habían creído en Jesucristo, que eran seguidores de las enseñanzas de Cristo. El versículo 32 nos dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿A quiénes visitó Pedro? A los santos. ¿Quiénes habrán sido? Cristianos, creyentes, personas que habían decidido seguir a Cristo, obedecer a Cristo. A eso se refiere santos. El verso 41 también nos dice: y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿A quiénes llamó?
llamó a los cristianos, llamó a quienes habían obedecido a Jesucristo, personas creyentes en Cristo. Hechos capítulo 26 nos dice también el versículo 10, 26:10, dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Pablo está diciendo, yo encerré a muchos de los santos. Entonces, normalmente en la Biblia, la palabra griega que es hagios, santos, se refiere a los creyentes. Toda persona que ha creído, toda persona que ha obedecido a Cristo Jesús es llamada santos. Y así podrá encontrar usted a muchas citas bíblicas donde se menciona la palabra santos refiriéndose a los cristianos, no a una persona en específico, como lo vemos en la Iglesia Católica Romana, que un santo para él, para esta iglesia, es una persona en específico, porque ha hecho un acto heroico, porque ha hecho un acto trascendental en la fe del cristianismo. Entonces le acreditan la palabra santos. Bueno, pero la Biblia dice que toda persona, todo creyente, todo cristiano es un santo delante de Dios, ¿verdad? Así que ¿quién es el que nos santifica? Dios. No es la iglesia la que nos da ese apelativo, sino es Dios la que nos da esa condición de santidad por su gracia. Veamos entonces ¿por qué orar a los santos? Dentro de la práctica de la Iglesia Católica Romana, oran y dirigen sus oraciones a los santos. Bueno, porque si ese santo, dicen ellos, tuvo en vida una experiencia similar a la mía, me puede ayudar intercediendo a Dios por mi necesidad. Como el caso que vimos de San Ramón en su nacimiento, bueno, su madre murió. Entonces dice, toda mujer que o todo hijo que nace y su madre muere, entonces el santo a quien le puede pedir para que llegue a ser una persona exitosa es San Ramón. Porque están relacionando los eventos que estas personas pasaron en el pasado. Entonces dice, esta persona te puede ayudar. ¿Por qué orar a los santos según la Iglesia Católica Romana? Porque si ese santo tuvo una vida o una experiencia similar a la tuya, entonces éste puede interceder a Dios por tu necesidad, según la creencia católica. ¿Cuál es la relación que tengo con los santos? Si decimos que nosotros como cristianos somos santos, los creyentes somos santos, ¿cuál es la relación que tengo con los santos, aquellos que ya murieron y fueron santos? Santos porque fueron santificados en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, Hebreos 12, 1, dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nubes de testigos, dice acá la palabra. ¿Quiénes son estas nubes de testigos? Son las personas del pasado que manifestaron fidelidad, convicciones, que fueron fieles a Dios. El apóstol acá nos dice, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos.
Por ejemplo, para ilustrar esta cita bíblica, es como en un estadio. En el campo hay 12, 11 jugadores en un equipo, 11 jugadores en el otro equipo, y tenemos un público alrededor observando las jugadas que hace cada uno de los jugadores de cada equipo. Entonces, para ilustrar esta nube de testigos, es como que todos esos hombres de fe y mujeres de fe que han muerto están viendo la vida cristiana de aquellos que estamos todavía con vida. Esa es la nube de testigos. El escritor acá nos menciona en el capítulo 11 quiénes son esas nubes de testigos. Noé, Abraham, Moisés, Isaac, todos esos hombres de fe, Josué. Aquí en el capítulo 11 usted puede encontrar toda esa nube de testigos. ¿Qué hacen esa nube de testigos? Están viendo y de alguna manera diciendo, adelante, adelante, sigue fiel en el Señor. Nosotros lo hicimos, nosotros lo logramos con la fortaleza de nuestro Dios. Adelante, no te detengas en tu lucha cristiana. Nube de testigos. Pero eso no significa que nosotros le pedimos a esa nube de testigos. No significa que oramos a esos santos que ya murieron y que de alguna forma se identifican con nosotros por esa fidelidad, esa entrega, esa lucha. No significa que vamos a orar o a pedir a esa nube de testigos. Así que la nube de testigos son las personas de fe que nos están observando y además animando en nuestra vida cristiana. Según los católicos, hay que tomar el ejemplo de personas santas e imitarlas, como dijo el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces dice el católico, tome el ejemplo de estos santos y siga el ejemplo de esos santos. Bien, entonces, antes de entrar a este otro punto, que es el tema del rosario, ¿a qué conclusión llegamos con respecto a los santos? Cada creyente es un santo delante de Dios. El creyente que está vivo necesita mantener su fidelidad a Dios. El creyente que ya murió es un santo que murió confiando en el Señor y está esperando la segunda venida de Cristo para reunirse con todos los santos que estamos aún con vida. Somos santos porque hemos sido santificados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No debemos pedir ni buscar la ayuda de estos santos que ya murieron, porque no son ellos los que están mediando entre Dios y nosotros, es Cristo el que está en medio para ayudarnos en nuestras necesidades, no los santos ya muertos. Muy bien, entremos a este segundo aspecto, el rosario. ¿Cuál es el propósito del rosario? El propósito básico, fundamental del rosario como parte de la práctica de la Iglesia Católica Romana es ayudar a las personas a orar y enseñarles doctrinas y prácticas de la Iglesia. El rosario, esa fue el propósito básico del rosario. Ahí tiene usted en pantalla esa figura que ilustra el rosario. ¿Cuál es el propósito básico del rosario? Su propósito básico era ayudar a las personas a ser personas de oración, personas
que aprendieran la doctrina y las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Pues en ese momento no habían Biblias como hoy lo tenemos. ¿Cuál es una de las oraciones que se hace dentro de esta práctica católica del rosario? Dice así: recen el rosario todos los días, recen, recen mucho y ofrezcan sacrificios por los pecadores. Yo soy Nuestra Señora del Rosario. Solo yo seré capaz de ayudarlos. Finalmente, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Qué implica estas palabras? ¿En quién se está centrando esta oración? Básicamente en el rosario y no en Dios, ¿verdad? Se está centrando como que ese objeto tiene el poder de, de protegernos, y no solo de protegernos, sino de ayudarnos. Imagínense hasta dónde se llega con ese tipo de creencias. Esta es esta imagen que está viendo acá en pantalla es un ejemplo de el rosario también en forma de corazón. Veamos una de las 15 promesas de María para los que usan el rosario. Esta es una creencia, no voy a mencionar las 15 promesas, pero dentro de esta práctica de aquellos que usan el rosario están estas promesas. Dice: prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Eso no lo vemos en la Biblia porque está centrando la especialísima protección a aquellos que recen el rosario. O sea que rezar el rosario le va a dar una protección especialísima, algo que no compagina con lo que la Biblia menciona. Mi protector es Dios, no un objeto, no el hecho de recitar un rosario. Otra de las promesas que ya aparece es: el rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno. Destruirá los vicios, librará de los pecados y exterminará las herejías. Qué inaudito esta promesa, ¿verdad? Esta promesa que estamos viendo. Está centrando en el rosario lo que Dios puede hacer en nosotros. Otra promesa dice: libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario. Si usted observa, todo está conectado con el rosario. El rezar el rosario o el tener ese objeto y rezar el rosario me libra de pecados, destruye los vicios, es una defensa contra el infierno, lo librará del purgatorio, tendrá una protección especialísima, algo que no está centrado en la palabra de Dios. Hay otra promesa, dice: los que usan el rosario, los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo una gloria singular. Y la siguiente promesa dice: socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Entonces el punto que estamos viendo aquí es que si usted reza el rosario o usted tiene ese rosario y lo reza, entonces usted tiene todas estas bendiciones, todas estas promesas. Dios no dice nada respecto a eso en la palabra. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana y muchas personas lo practican y lo creen y están convencidas de esa práctica, lamentablemente. Hay muchas formas de rezar el rosario. ¿Cómo lo hacen? Con el crucifijo en mano,
y haciendo la señal de la cruz. Dicen las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezar. Déjenme ver acá en la diapositiva anterior que estaba otra explicación. Dice, o rezar el Ave María para aumentar nuestra fe. Entonces dice, reza el Ave María y aumenta su fe. Aumenta su esperanza y caridad en cada una de las tres cuentas pequeñas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Veamos las declaraciones que se hacen en el rosario o en el rezar el Ave María. Veamos, dice así, y analicémosla bíblicamente. Dice, Dios te salve María. Bueno, ahí hay una declaración bíblica. Solo Dios puede salvar. Bendito sea Él, porque Él es el que me ha salvado a mí. El problema es que la Iglesia Católica Romana está acreditándole un lugar que María, ¿verdad? Como ensalzando a María. Dios te salve María, por supuesto. Así como Dios va a salvar a María, me va a salvar a mí, te va a salvar a ti, me ha salvado a mí, te ha salvado a ti, por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Bueno, nosotros, la gracia de Dios me ha llenado. Dice Juan, ¿verdad? Que la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Su gracia está a mi lado. No solo de María, sino también conmigo. Gloria a Dios, bendito sea Dios. El problema es que la Iglesia Católica Romana le está dando una exaltación más que los demás cristianos a María. Ese es el problema. Dice, el Señor es contigo. Pues claro, así como es con María, así como estuvo con María, lo está con nosotros también. Eso, ¿verdad? Es algo de lo que disfrutamos nosotros como hijos de Dios, no solo María. El problema, una vez más, es que la Iglesia Católica Romana hace estas declaraciones poniendo a María en una posición superior a nosotros. Ese es el problema. Dice, bendita eres entre todas las mujeres. Bueno, benditos somos todos. Benditos son todos aquellos que creen en Jesucristo y le obedecen. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre. Eso quiere decir benditos. No solo es María, también somos nosotros. Bendito, bendita usted, hermana, usted es bendecida por el Señor. El problema es que la Iglesia Católica Romana le da este nombre de bendita como superior a usted. Y ahí es donde no tiene base bíblica. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es usted, mi hermana, porque ha creído y obedecido a Jesucristo. Bendito soy yo porque he creído y obedecido en Jesucristo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por supuesto, Jesús fue un ser bendecido que trajo bendición a la humanidad. Santa María. Bueno, si María es santa, también usted, hermana, ha sido santificada con la sangre de Cristo. También yo he sido santificado con la sangre de Cristo. Madre de Dios, allí está un problema serio, doctrinal de la Iglesia Católica Romana. María no es madre de Dios, no puede ser madre de Dios, ¿verdad? Porque Dios es antes de María. María no es la madre de Dios, sino fue madre de Jesús en su naturaleza humana, pero no en su naturaleza divina. Jesús es divino, es antes de María,
Jesús es eterno, María no es eterna, solamente Jesús. Ruega por nosotros los pecadores. Esa es una blasfemia. María no puede rogar por nadie, porque no es ella la que está como mediadora entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Dice Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. No dice María. Por lo tanto, María no puede rogar por los pecadores. Más bien ella necesitó la gracia de Dios para recibir su salvación, su redención. Ella no puede hacer nada por ti ni por mí. Quien hizo lo que podía hacer para darme salvación, Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Imagínense hasta dónde lo trasciende. Que en la hora de la muerte María puede rogar por nosotros. No, si usted en vida no obedeció, a la hora de su muerte ya sabe cuál será su destino. Nadie puede cambiar su destino sin que usted haya obedecido a Jesucristo. María no puede hacer nada por ti a la hora de su muerte. Otro aspecto es rezar el Gloria en la siguiente cuenta grande. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, es una declaración bíblica. ¿Por qué? Gloria al Padre, ¿sí? Glorificamos al Padre. Gloria al Hijo, claro que glorificamos al Hijo. Gloria al Espíritu Santo, por supuesto que glorificamos, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio. Amén. Ellos son eternos, es la deidad, es la divinidad, ahora y siempre, por supuesto. Nuestra glorificación al ser divino es para siempre, por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Rezar la oración de Fátima en la cuenta siguiente. Observe cuál es la oración de Fátima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva nuestras almas al cielo, especialmente aquellos que necesitan más tu misericordia. Esta es la oración de Fátima. Hay una realidad y una verdad. Jesucristo es el que perdona. Jesucristo es el que nos libra del infierno. Y Él es quien lleva nuestras almas al cielo si permanecemos fielmente en toda nuestra vida sobre esta tierra. En la Iglesia Católica Romana hay se le llaman los 4 misterios dentro de esta práctica del rosario. Los 4 misterios. Son 4 misterios: gozosos, dolorosos, gloriosos y luz. Este misterio gozosos se celebra los lunes y sábado. Los dolorosos, martes y viernes. Los gloriosos, miércoles y domingo. Y la luz, el jueves. ¿En qué consiste? Los gozosos. En este misterio se habla de la anunciación, del nacimiento de Jesús, la visitación de aquellas personas del Oriente que visitaron a María, el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo, cuando Jesús es encontrado en el templo. O sea, lo que está relatando en todas estas historias, el gozo de haber tenido ese encuentro, ese nacimiento, esa visitación, ¿verdad? Por eso se le llama a este misterio gozoso, y se predica los lunes y los sábados. Veamos la anunciación.
¿Cuál de esto es bíblico? ¿Cuál no es bíblico o abíblico? Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, le pidió que fuese la madre del Mesías, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia relata. María contestó con un sí. Qué fe de María, ¿verdad? Haber dicho sí, acepto ser la madre de ese ser. Ella siempre cumplió la voluntad del Padre, eh, se llenó del Espíritu Santo. La Biblia dice, ¿verdad?, que fue llena del Espíritu Santo y la palabra se hizo carne, es decir, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Hubo una hermosa relación entre Jesús y María desde el momento de la concepción. Ella sintió cómo crecía esta vida en su vientre. El sagrado corazón se formó en su vientre por medio del Espíritu Santo. Jesús quiere vivir en nuestros corazones. Debemos llevar su vida con gran alegría en nuestro ser. El Santo Espíritu quiere estar presente en nuestro ser con el fuego de su amor. Somos los hijos de Dios. Dice, María nos cuida como cuidó a Jesús. Esto es una de las enseñanzas que se da en la anunciación, en el misterio de gozosos. Dice en esta enseñanza, es a través de María que Dios nos lleva a su inmenso amor y nos guarda en su sagrado corazón. Pues allí en eso no tiene base bíblica. Esta es una forma en cómo ellos celebran estas prácticas del misterio. Veamos el otro misterio, gloriosos. ¿De qué se habla en ese misterio? Hablan de la resurrección de Cristo, hablan de la ascensión de Jesús al cielo, hablan de la venida del Espíritu Santo, hablan de la anunciación, de la asunción a los cielos de la Virgen María. Observe, allí va metiendo a María, ¿verdad?, en estas enseñanzas. Hablan de la coronación de la Virgen María como reina del cielo. Esas son las enseñanzas, son los misterios que ellos dan, específicamente los días que ya mencionamos, en este de el misterio gloriosos. El misterio también se habla, ¿verdad? El misterio de la luz. Cuando se habla de ese misterio, se predica de el bautismo de Jesús en el Jordán, las bodas de Caná de Galilea, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración, la institución de la Eucaristía, etcétera. ¿Qué dice la Biblia acerca de orar? Veamos esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de orar? O como los católicos llaman, rezar. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, hay citas bíblicas que nos dan principios acerca de la oración. Mateo 6, versículo 9 al 13, se nos habla de la enseñanza que Jesús está dando a sus apóstoles de cómo orar. Jesús da instrucciones cómo ellos debían orar. Dice 9 al 13 de Mateo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera. Si usted observa en la instrucción que Jesús da, nunca menciona que se debe de orar a María. No menciona, eso fue algo incluido posteriormente por la Iglesia Católica, ¿verdad? Así que hay principios para cómo nosotros debemos orar. Dice también Mateo 6 al 8, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y orando no uséis vanas repeticiones. Entonces lo que nos está diciendo es orar de manera sincera. A eso nos está llevando. La oración es una comunicación con tu Padre Celestial, con Dios. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad?
Ora a tu Padre que está en secreto y Él te va a recompensar en público. En Lucas 18, 1 al 8 nos habla acerca de dos personas, publicano y el fariseo, que subieron al templo a orar. Uno de ellos salió justificado. Su oración fue reconocida, fue aprobada y aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque su oración estaba llena de humildad, sinceridad, confesión, ¿verdad? Fue una persona que reconoció el poder, la misericordia, la gracia de Dios. Si usted observa, no tiene nada que ver María en la oración, ni ningún otro de los santos que podrían haber existido. Sus oraciones fueron dirigidas al Padre. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice la palabra de Dios, 5:17. Orad sin cesar. O sea, una oración constante, permanente. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿A quién ora el cristiano? Respuesta: oramos a Dios Padre. Mi oración va dirigida a Dios Padre. A Él oramos. ¿Por medio de quién oramos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones, expresando al Padre lo que hay en nuestros corazones. ¿A través de quién ora el cristiano? Es decir, ¿quién es el mediador? El mediador es Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted ore, ore por medio de Jesucristo. Él es el que Dios ha definido para que nuestras oraciones lleguen a su presencia. ¿Quién contesta la oración? No es San Esteban, no es San Ramón, no es María, no es cualquier otro santo. ¿Quién contesta la oración? Dios. Es Dios quien contesta la oración. Es Dios quien responde a nuestra oración. Pues a Él le pedimos, pues a Él le suplicamos, ¿verdad? ¿Es importante quién ora? Claro que es importante quién es el que va a hacer la oración. Debe de ser un cristiano que ha obedecido, una persona, una cristiana que teme de Dios. Es importante quién ora. Mis oraciones a Dios nacen de un corazón que ha sido santificado por la sangre de Cristo y vive en esa santidad, permanece fiel al Señor. Dice el apóstol Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sobre quiénes están los ojos del Señor? Sobre los justos. ¿A quiénes escucha el Señor? A los justos. Por lo tanto, es importante quién ora. Usted debe orar, yo debo orar. ¿Es importante cuántas veces oramos? Claro que sí. Dios no dice, órame 3 veces al día. Hay un cantito de niños que dice, 3 veces oraba Daniel en el foso. Pero, hermanos, Dios no nos ha puesto límites para orar las veces que nosotros querramos. Oremos al Señor. Oremos las veces que necesitemos orar. Sea constante en su oración al Señor. ¿De qué usted debe orar? ¿De qué? Bueno, por problemas de salud, por agradecimientos, por bendiciones. Usted debe de orar por su familia, orar por la iglesia, orar por los líderes, orar por su crecimiento espiritual. Todo debe de usted incluir en su oración. Pidamos a Dios, oremos al Señor constantemente y de todas aquellas
necesidades que nosotros tengamos. Yo le pregunto la última oración la última pregunta dice, ¿cuáles son los beneficios de la oración? ¿En qué me beneficia orar? Bueno, mi hermana y mi hermano, el beneficio de orar principalmente es que usted aprende a depender de Dios en sus necesidades. Aprende a confiar en Dios en sus dificultades y aprende a tener una intimidad cercana y estrecha con Dios cada día de su vida. Los beneficios de la oración. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nos dé siempre fortaleza para continuar con nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Bendiciones. Su actividad estará en la plataforma de Classroom, el cuestionario, para que conteste este cuestionario, este examen. Bendiciones, mis hermanos.